Entonces, les voy a compartir pantalla con los documentos y vamos compartiendo aspectos entre todos, dudas. Y al final, como la vez pasada, les voy a dar como el resumen de las pautas que equivaldría como a los párrafos, ¿sí? O sea, tratando de hacerlo muy práctico. Hasta ahora los proyectos yo considero que están bien. La otra semana pues ya dejaríamos como lista esta parte y nos adentraríamos en la parte teórica, ¿sí? La mayoría de ustedes tiene como algunos resultados previos. Los otros que están, por ejemplo, trabajando solo en la literatura, pues tienen que estar, muchachos, leyendo la obra, subrayando, ¿sí? Ellos son los que, digamos, están un poquito atrasados porque no tenían como insumos desde la vez pasada. Ellos son Elías, Lina y Ancisa. Entonces, ellos me deben pasar un informe de lectura de las obras, que es como el corpus que ya tienen los que están trabajando en lingüística. Lo mismo Daisy, que también está pues como gestionando los audios para hacer su trabajo. Entonces, pues obviamente algunos van un poquito más adelante que otros, pero la idea es que en estas 6 semanas que nos quedan, son más o menos 5 semanas, pues dejemos el proyecto listo, ¿sí? Es muy probable que el otro semestre, pues muchos ya tengan que aplicar porque este semestre pues no alcanzamos, pero por lo menos sí dejar el proyecto totalmente diseñado. ¿Queda claro? Sí, profe, sí, señor. La otra cuestión es que esto es como, o sea, estamos viendo el proyecto, es como ya un resultado monográfico, de manera que ustedes pulan en análisis y ya quede como para una ponencia o para una publicación, etcétera. Bien, entonces les voy a compartir pantalla con la guía. ¿Sí? En cuanto a la justificación, entonces vamos a mirar. Ustedes recuerden, el planteamiento del problema es todo lo que tiene que ver con esa problemática. Por lo general, el planteamiento del problema es donde yo puedo poner datos que están, este, eh, digamos, datos estadísticos, ahí es donde aparece, digamos, resultados de pruebas, porque yo estoy como, mire, estos son los datos que respaldan este problema que yo estoy investigando. Si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Ok. Buenos días. Entonces, en cuanto a la justificación tiene que ver con, ya no con el problema o la problemática, ¿sí? Sino con la importancia que tiene ese estudio, ¿sí? Entonces, en la justificación, como su nombre lo indica, yo justifico o argumento de manera fundamentada lo que yo voy a hacer en esa investigación, ¿cierto? Entonces nos hacen preguntas como ¿por qué ese estudio es conveniente? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Su valor teórico o utilidad metodológica? A su vez, también digamos si es posible llevar a cabo ese estudio o no, si cuenta con los recursos, etcétera. Aquí entonces ustedes van a encontrar, digamos, una información clave. Este cuadrito me parece clave porque de alguna manera, o sea, uno lo que busca es que la justificación responda a todo eso. Es la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico,
la utilidad metodológica. Entonces, como responder a estas preguntas es importante. Entonces, miren, yo tengo una justificación teórica, que es cuando yo digo, bueno, yo voy a elegir a estos autores, ¿sí? Este género de la literatura infantil, este autor para la parte didáctica, ¿sí? Este grupo de autores desde lo teórico, ¿sí? También desde lo metodológico. Entonces, es como nosotros trabajamos pedagogías por proyectos, pues ahí también, sí, investigación, acción, participación, etcétera. Y hay una justificación práctica que es desde el punto de vista de la intervención. Entonces ahí ya estarían las didácticas que uno utiliza también para hacer, entonces, por ejemplo, los que utilizan Montessori o los que, perdón, en el caso de nosotros que es humanidades, entonces la justificación práctica también está hecha hacia cómo se levantan esos datos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en literatura no hablamos como de una justificación práctica como tal, porque la hermenéutica no tiene como aplicación, digamos, en un grupo, no, ¿sí? Bien. Sin embargo, pues hay algunas cuestiones, entonces, ¿cómo respondernos a todas estas preguntas que nos hacen acá? ¿Cierto? Bueno, en esta guía también vamos a encontrar lo del título, pero el título pienso que pues lo podemos dejar un poco hacia el final, pero también tenemos elementos como qué es, con quiénes, dónde, ¿sí? Bueno, dudas con respecto a la guía y la justificación en la guía. Muchachos, dudas. Hola, ¿me están escuchando? Pues, profe, por el momento no tengo ninguna duda por lo de la justificación. Recuerden que todo tiene que ser fundamentado, o sea, una justificación que no se fundamenta en estas cosas, todo es fundamentado, ¿sí? ¿Cuántas páginas fue que yo les pedí la vez pasada para la descripción del problema? Hola. Profe, no sé si estoy mal, pero creo que era como de 3 a 5. Ok. Entonces, en esta justificación también sería, muchachos, más o menos lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces esta parte que les voy a hablar un poco acá, entonces sí es bueno que la anoten, ¿sí? Y que no sé si ahorita alguno me ayude a compartirla por el grupo de WhatsApp, ya que algunos pues no tuvieron la posibilidad de conectarse el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces ya espero un momento. Bueno, entonces la justificación va a constar, digamos, todo eso que vimos en la guía, pero entonces vamos a organizarlo como por punticos, pues, que como para uno tener como una lista de chequeo y yo diga, bueno, tengo esta idea, tengo la otra. Recuerden que hay que agrupar casi todos muchachos en la entrega pasada, no, pues como que yo siento que no agrupan las ideas, sino que
Por ejemplo, habla del contexto del lugar, habla en un párrafo, luego habla de otra cosa en otros 2 párrafos y luego vuelve al contexto del lugar. Entonces, o sea, ser más conscientes a la hora de armar el texto. Otras situaciones, por ejemplo, que no hay conectores entre párrafos, entonces hay una información valiosa, pero uno no logra, digamos, como visualizar como una coherencia, sino que es ahí un chorrero de cosas sin conexión, ¿sí? Entonces eso también le resta importancia a la información que ustedes van recopilando. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, en la justificación, o sea, otra forma de entender la justificación, se los voy a poner acá en el chat, es de la siguiente manera. Entonces, tengo en cuenta, en el primer párrafo, el qué, o sea, ¿qué voy a hacer y por qué es importante? De una. Igual que en la descripción, no es uno a dar rodeos, no, el lector tiene que ubicarse muy claramente en lo que usted va a hacer, ¿sí? Otro, porque es conveniente esta investigación en esa, acá pues me equivoqué, no institución educativa, sino como en ese ámbito, ¿sí? En el ámbito de las investigaciones lingüísticas del llano, en el ámbito de la investigación sobre la literatura colombiana, ¿sí? En el ámbito de las investigaciones de la lengua de señas, o sea, ¿por qué es conveniente o aportante en ese medio lo que yo voy a hacer, ¿sí? Otra pregunta es el para qué, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? Entonces, todas esas respuestas uno las va encontrando también en los mismos artículos que son como la base de su estado del arte, ¿sí? También en la justificación yo vuelvo y retomo los antecedentes. Entonces, por ejemplo, si es una necesidad global, ¿sí? Cómo esto puede abrir oportunidades desde lo internacional, local, ¿sí me hago entender? O sea, ya no exploro el problema, sino voy a esos mismos artículos, pero ya voy a ver es la justificación. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿Aló? profesora. Bueno, Sí. entonces, recuerden que los antecedentes yo los voy a citar hasta el marco teórico o incluso hasta el análisis, solo que yo voy citando distintos pasajes, ¿sí? De acuerdo a donde me ubique en mi texto, ¿sí? Bueno, aquí en el cuarto, desde el cumplimiento de los estándares, pero en este caso, pues que esto no es pedagógico, sino que es humanístico. Entonces, desde el cumplimiento de distintas, por ejemplo, normas patrimoniales, desde el derecho a la comunicación, por ejemplo, en la lengua de señas, como que cada tema también tiene como su legislación, ¿cierto? Desde la literatura, por ejemplo, todo lo que se ha venido como impulsando a los autores colombianos, desde los distintos planes de lectura, muchas de esas obras que eligieron Elías, Lina o Ancísar, también son parte como de una política, ¿sí? Se publican en el marco de una necesidad o el cumplimiento de una política, ¿sí? Bueno, y entonces, como decía en el texto, el punto 6 es como, bueno, sería, ¿por qué justifico esos autores que elegí? ¿Cierto? Entonces, ahí ya entra, en esas mismas obras de los autores voy a encontrar ciertas justificaciones por el aporte que hacen a la problemática, ¿sí? Y otro punto importante, pues, es el impacto, pero depende mucho del tipo de proyecto, ¿sí? Pero generalmente uno se impacta porque la mayoría de ustedes está estudiando campos que son poco estudiados.
Entonces sí genera como un impacto, obviamente, porque es, digamos, un aporte a esos estudios que son escasos, que no, sí, que ya han citado en la descripción del problema. Bien. ¿Dudas con respecto a la justificación? Profe, yo quisiera que, disculpe, por favor, nos diera un poquito como más de claridad en el aspecto de enunciar los antecedentes. O sea, su merced nos habla de algo muy, como muy parafraseado, o sea, asociándolo a las situaciones que nosotros consideramos que deba incluirse en los antecedentes, ¿sí? Por lo que usted nos dice que debemos de tenerlos hasta el marco teórico. No te entendí nada de lo que dijiste. Profe, lo que pasa es que su merced nos habla, yo quisiera que nos diera un poquito de claridad en los antecedentes, ¿sí? Que su merced nos dice que debemos de irlos mencionando a través hasta el marco teórico. Entonces, o sea, no sé si me entendí bien, su merced nos enfatizaba acerca de que debíamos de hacerlo exactamente asociándolo a las situaciones en las que el antecedente se relaciona directamente con lo que estamos hablando. Por eso, o sea, la vez pasada citaron los antecedentes, pero ellos cómo ven el problema. Ahora los van a citar, cómo lo justifican. Es que en los mismos antecedentes está, ellos mismos también justifican sus investigaciones, ¿sí me entiendes? Más adelante, bueno, ¿qué marco teórico utilizan? Son preguntas que yo le hago a mis antecedentes. ¿Me hago entender? ¿O no me hago entender? Sí, sí, señora. Ujú. Entonces ya en este caso yo voy a citar esos antecedentes, pero la forma como ellos justifican su proyecto. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí, señora. Bueno, igual en la guía, o sea, la idea es que miren que su justificación vaya respondiendo a las preguntas que están al final de la guía. ¿Me hago entender? Bueno, ¿o alguna otra duda fuera de María Isabel? ¿Sí? Bueno, entonces les voy a poner ahí en el WhatsApp como algunos punticos importantes que no están en la guía. ¿Listo? Que fue lo que les acabo de poner en el chat, pero he corregido. Bien. Ahora, entonces, revisemos la guía objetivos, que yo creo que en objetivos sí tienen más dudas, ya que la mayoría tenía problemas, aunque yo les ayudé, pues como cuádrelo así, WhatsApp, pero de todas maneras sí la mayoría presenta pues problemas con los objetivos, pero no porque no los tengan bien redactados, sino porque no son capaces de visualizar ese proceso. Entonces, para eso, muchachos, en la guía nos va a ayudar muchísimo en ese punto de los objetivos. Específicamente, si recuerden que los objetivos son los propósitos. Entonces, el objetivo general es el propósito general. Y los objetivos específicos son la forma como yo voy a lograr ese propósito general, ¿sí? Esta guía pues es muy general en todo caso, pero miremos por ejemplo, entonces características de los objetivos de investigación. Debe ser orientador, ¿sí? Debe expresarse de una forma sintética y generalizadora.
Debe expresarse en un tono afirmativo, no en futuro ni en pasado. Debe limitarse a los recursos porque a veces los objetivos, ese objetivo es tan grande que yo no lo voy a cumplir. ¿Sí? Y los objetivos sirven para evaluar la investigación. Entonces, por ejemplo, un evaluador, ¿qué hace? Revisa los objetivos y mira si los cumplió o no. Entonces, bueno, prometió esto, ¿lo cumplió? Sí. ¿No lo cumplió? No. ¿Sí? Un objetivo general debe responder al qué, al cómo y al para qué. Muy similar al título, por eso los objetivos suelen parecerse a los títulos. ¿Se han notado? Sí, y hasta en ocasiones le dicen a uno que para hacer el objetivo general debe guiarse por el título. Y también Supongamos, la pregunta es muy relacionada, el título, el objetivo y la pregunta, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos verbos, esto es súper importante, verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos. Entonces, a veces se comparten, otras veces no. Me parece muy interesante esta tabla porque me dicen, mire, ¿usted qué va a hacer? Va a generar un conocimiento, va a comprender algo, ¿sí? Va a aplicar, va a analizar, va a sintetizar o va a evaluar. Entonces, miren que uno ahí se ubica muchísimo más. ¿Por qué? Porque me está hablando como de un proceso. Por lo general, yo hago ese proceso en una investigación. Yo tengo una comprensión del problema, hago un análisis y sistematizo y evalúo. Sí, entonces traten siempre en que sus investigaciones sean solo 3 objetivos y que vayan, digamos, del conocimiento, la comprensión, estaría el primer objetivo, de la aplicación y el análisis, el segundo, y de la síntesis y la evaluación, el tercero. Y así revisen sus verbos. ¿Sí? Acá tenemos distintos ejemplos, ¿sí? A estos, por ejemplo, son muy largos, pueden ser más cortos. Y muy importante es que resuelvan, o sea, como a mano o incluso oralmente, resuelvan las preguntas, porque eso les da como los insumos para redactar sus objetivos. Entonces, miren que lo más importante de la guía es eso, o sea, yo en una investigación, primero comprendo y analizo, ¿cierto? Comprendo, entonces yo pues codifico, distingo, organizo, diagnostico, ¿cierto? Bueno, luego ya hay una aplicación, un análisis y una síntesis. Por lo general, las veces, la vez pasada que yo les hice, digamos, las correcciones, yo les decía algo así como, primero hay una exploración, un diagnóstico, ¿sí? Una búsqueda, ¿sí? Luego hay un diseño, una aplicación de una teoría, ¿sí? O una recolección de unos datos y luego debe haber un análisis, una síntesis, una evaluación o una sistematización. Entonces, de acuerdo a eso, yo ya redacto mis objetivos más fácil. No necesariamente tengo que utilizar esos verbos, pero sí sé que estoy ubicada en algo que es un proceso. ¿Cómo inicio ese proceso? Es el primer objetivo. ¿Cómo desarrollo ese proceso? Es el segundo objetivo. Y cómo voy a presentar esos resultados? Es el tercer objetivo, no. Bueno, entonces dudas con respecto a los objetivos. De todas maneras, yo les había pues como ayudado un poco, entonces les dije, no, pues cámbialo así o asá, ¿cierto? Entonces, cada uno sabe un poco como qué es lo que le tiene que cambiar. Dudas, muchachos.
No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces, para la próxima clase, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ustedes ya deben entregar todo. La justificación, que también debe ser pues 3 páginas, bien hechecita, bien escrita. Las correcciones que ya deben tener listas de la entrega pasada, ¿sí? Los objetivos y demás, ¿sí? Eso sería para la próxima clase. Y entonces, la próxima clase ya hablaríamos del marco teórico, ¿listo? Entonces es muy importante que ya, pues como establezcan sus autores, las teorías que van a utilizar y demás. Lo que es Elías, Ancísar y Lina, entonces espero el informe de sus lecturas por el chat de Edmodo. Si tienen alguna duda, inquietud al respecto, pues me escriben, sea por el grupo de WhatsApp o por el chat de Edmodo. A veces las preguntas que tienen uno, les sirven a otro la respuesta. Entonces, si cree que es una pregunta que se puede hacer por el grupo, la hacen. Profe, Bueno, disculpe, Sí. profe, qué pena volverle a preguntar. Es que, o sea que dentro de 8 días sería, podría decirse que ese es el parcial. Pues digamos que sí, porque ya hicieron una entrega o esa era la calificación pasada. Ah, sí. La pasada fue de la que hicimos del No, descripción de entonces esa sería, sí, yo creo que sería el parcial o sería la participación realmente, porque son muchas entregas. Entonces luego viene la justificación, viene el marco teórico, participación y parcial. El marco teórico sería el parcial. Y luego la metodología, participación y análisis, parcial, trabajo final. Ahí está. Ahí estaría. ¿Les parece bien así? Porque eso es como lo que faltaría de la estructura. sí, profe. Eso. Sí, porque si nos ponemos a hacer otras cosas y no avanzamos en el proyecto. Entonces, por lo general, los cursos de investigación implican pues cómo hacer esas entregas de acuerdo a... La idea es que no nos pasemos de 25 páginas. Más o menos es como como, pero como vamos haciendo de a 3, de a 5, entonces no se siente tanto. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces quedamos así. Es importante que investiguen acerca del marco teórico. Les voy a enviar un enlace de YouTube para que todo no sea como en guía, sino también tengamos para la otra clase como un videito muy concreto y yo les presento pues como las pautas y de esa manera continuamos. Miren que así es muy fácil porque usted comprueba, listo, lo tengo, no lo tengo, lo tengo. Es muy fácil. Diseñar la escritura es como un regalo que les doy porque la mayoría de gente es muy desordenada para diseñar la escritura. Listo. Bueno, entonces espero pues que puedan terminar, no se enreden mucho en la justificación para que le podamos dedicar tiempito al marco teórico. La próxima clase, entonces, miran el video y por favor como tener muy claro su marco teórico. Sí, normalmente son 2, 3, un autor principal y otros 2 o 3 autores que se complementan o que sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces estoy atenta a cualquier asesoría
Sí, pues en estos días que ya estoy un poquito más libre, de antemano pues les ofrezco disculpas porque me perdí, pero es que hacer esos programas de radio toma demasiado tiempo, porque son pregrabados, no son en vivo. Entonces, pues eso me quitó mucho tiempo, la premiación, evaluar, estar pendiente de todo. Entonces, ahí pues les pido como de antemano disculpas y también gracias por acompañarme en el proceso y espero que escuchen el programa de radio que quedó súper bacano. Profe, ¿este se escucha por la castellana o por dónde? Yo puse el enlace ahí en el grupo Ah, bueno, listo. y también en la Gracias. castellana, en todos los grupos que tenemos yo les puse el enlace, se los puedo reenviar. Bueno, ¿tienen algún otro de antes que vamos así? Justificación lista, ¿cierto? Aunque ahora que lo pienso, pues sí, no, sí, dejemos la justificación lista y van a tener sus apuntes sobre los autores que van a utilizar, ¿listo? Listo. Bueno, entonces que tengan un lindo día, muchachos, y gracias por participar. Igualmente, profe, buen día. Igualmente, profe. Bueno, Feliz día. para todos, chao. Chao, profe, Chao. que estén bien. Chao, profe. Chao. Elías, no olvides pues el informe de lectura. Sí, profe, apenas lo tengo se lo mando. Bueno, listo.